Como siempre les presento mi respetuoso saludo y vamos a dar inicio a la charla de este día trayendo a cuenta un detalle que me parece importante presentárselos. Fíjense que hoy me enteré de una manera muy peculiar que nuestro examen es el 1 de septiembre. La verdad es que tenía todavía hace una hora y media alguna duda sobre el asunto porque no aparece en la página de la facultad la fecha que les estoy relacionando. Pero al parecer han habido algunas fricciones entre los miembros de junta directiva, no han podido sesionar y por lo tanto no se ha sancionado la fecha. Pero hablé con la señora coordinadora del cuarto semestre, que es la licenciada Rosario Gil, y con Lorenita, que es la secretaria, y me informaban que en efecto los exámenes empiezan el 24, son 24, 26, 28, 1 y 3. El 24, 26 y 28 de agosto y 1 y 3 de septiembre. Y nuestro examen es el penúltimo. De dar cuenta que en la clase precedente no pude transmitir con puntualidad esta información porque todavía la tenía yo como algo especulativo, pero ahora se los expongo a ustedes. El examen es el martes 1 de septiembre. ¿Hasta qué contenidos vamos a evaluar? Creo que es necesario determinarlo. Hasta lo que veamos el día jueves, que va a ser la accesión. De tal cuenta que lo que vamos a examinar, yo les voy a trasladar su cuestionario también para ayudarlos. Muchos de ustedes no fueron mis alumnos en el semestre anterior, pero con quienes trabajamos saben que nosotros formulamos un cuestionario que es el que sirve de base para presentar las interrogantes que se hacen contener en la prueba correspondiente. Los exámenes, según me indicaban, van a tener lugar en el horario de clases, es decir, la sección H, que es la primera, es a las 17:30 y en el caso de ustedes es a las 19. Fíjense que a propósito de horarios, yo les he expuesto en diversas oportunidades que yo tengo limitaciones, creo que ya no son tan severas, pero son limitaciones en el manejo de la informática. Ahí nos hemos ido adecuando. Y de tal cuenta que cuando yo les presento ya el temario, yo ya no puedo, por razones derivadas de esa limitación mía, posibilitar que ingresen. Pero yo creo que sí es dable que si hay más de un centenar de personas, ¿verdad? 123 personas que ingresan a una hora en que esto es posible, creo que todos podrían hacerlo. Pero imaginémonos que por razones de diverso tipo existiera un impedimento o alguna circunstancia que lo dificulte. En Classroom están las clases grabadas y quien no puede ingresar a la misma, pues puede con posterioridad abocarse a Classroom y ahí están todas las clases que se han impartido, que son escasas en este momento porque estamos en la tercera semana de clases. Bueno, pues para empezar con nuestra exposición de esta noche, debo hacer una remembranza. ¿Qué fue el último tópico que abordamos? Fue el relativo a los modos de adquirir la propiedad. ¿Recuerdan ustedes que yo señalé en la pasada ocasión que cuando acontece un suceso, un evento que posibilite el surgimiento de la propiedad, ese evento o ese suceso se denomina modo de adquirir el dominio? De tal cuenta que todos aquellos actos, todos aquellos acontecimientos, sucesos o eventos que al concretarse hacen surgir la propiedad se llaman modos de adquirir el dominio o modos de adquirir la propiedad. Y les señalé a guisa de ejemplo, tal vez un poco rústico, que si una persona se encuentra en una condición precaria económicamente y ha comprado su billete de lotería y que se gana un premio, ese acontecimiento es un modo de adquirir la propiedad. O les ejemplifiqué con la herencia. Si una persona en iguales condiciones de precariedad, de limitación, de falta de solvencia económica, en un momento dado es designada heredera de un pariente lejano, pues ese suceso, la transmisión dominical a través de
La herencia, ese es un modo de adquirir el dominio. Los modos de adquirir el dominio son de dos tipos: originarios, cuando la propiedad surge por vez primera, y derivativos, cuando se transmite un derecho de propiedad preexistente. Les ejemplifiqué con una persona que pintaba un cuadro o esculpía una estatua o faccionaba un mueble, ¿verdad? Entonces, las personas que con su espíritu creador generan el advenimiento de una nueva especie, un cuadro, una estatua o un mueble, esos son modos originarios, porque las propiedades no existían, no existía el cuadro, no existía la estatua, etc. Pero cuando ya se transmiten en una segunda o tercera oportunidad, si el pintor vende su cuadro, si el escultor vende la estatua, entonces definitivamente ya estamos en presencia de un modo derivativo. Los modos originarios de adquirir la propiedad son la actividad creadora de la humanidad, en principio, que es lo que yo estoy abordando en este momento. Luego la ocupación, que es el tema que vamos a tratar hoy por la noche. Luego la accesión y finalmente la usucapión. Bueno, ya tenemos a la vista la agenda de esta noche. El primer tema que abordamos, ya lo tenemos a la vista, ¿lo ven, verdad? ¿Sí? Sí, licenciado. Muy bien, muchas gracias. El primer tema fue la evocación, el recuerdo que hicimos de lo que tratamos en oportunidad anterior. Hablamos de los modos de adquirir la propiedad, de los modos originarios y de los modos derivativos. Y en este momento vamos a abordar el tema de la ocupación, que es la segunda parte de nuestro temario. Como ustedes pueden ver en el número 3, los modos originarios ocupan un espacio muy especial en la enciclopedia jurídica y están conformados por 4 actividades. En primer lugar, que aparece con el 3.1, la actividad creadora de la humanidad. 3.2 es la ocupación. 3.3 la accesión y 3.4 la usucapión. Vamos a hablar inicialmente de la ocupación y les pido que abran su código en el artículo 589. Por favor, tráiganlo a la vista. La ocupación está legislada del artículo 589 al 611. Y esa es la figura de la que vamos a hablar esta tarde-noche. En el número 1 estamos incluyendo una definición de lo que es ocupación. Lo leo, dice: se define la ocupación como el modo de adquirir la propiedad de los bienes que carecen de dueño o que se presume que carecen de dueño, mediante su aprehensión material, unida al ánimo de adquirir el dominio del mismo. También se dice que existe ocupación cuando alguien toma una cosa para sí que no pertenece a nadie o pertenece a dueño ignorado o éste la ha abandonado. Fíjense que la ocupación es la aprehensión corporal de un objeto con ánimo de hacerlo nuestro. La palabra aprehensión es un arcaísmo, ¿verdad? Es una expresión que ha caído en desuso, pero como nuestro código es un texto añejo que tiene más de 50 años de existir, pues incorpora todavía vocablos de poco uso en la actualidad. Pero a aprehensión equivale a el significado que tiene esa palabra en derecho penal. Una persona es aprehendida cuando es capturada, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos refiriendo que es la aprehensión corporal de un objeto con ánimo de hacerlo de nuestra propiedad. Si nosotros encontramos un objeto que carece de dueño o que se presume carece de dueño y tenemos el propósito de incorporarlo a nuestro patrimonio, esa es la ocupación. Se las ejemplifico. Imaginémonos que
deambulamos por una ladera inhóspita, llena de vegetación, y que está despoblada, ¿verdad? Cuando de repente encontramos una res, una vaca, ¿verdad? Y nos aproximamos a ella y la revisamos, ¿verdad? El animal es relativamente manso, no huye, y vemos que no tiene fierro. El fierro es la seña de propiedad que le imponen a las reses. Entonces, no tiene dueño. Me la llevo para mi corral, es mía a partir de ese momento. Y ahí advertimos que concurren los dos elementos propios de la ocupación que aparecen en el numeral 2. Dice, los elementos de la ocupación están constituidos por 2.1, la aprehensión corporal de un bien que no pertenece a nadie, y 2.2, por el ánimo del ocupante de convertirse en propietario del bien ocupado. Entonces, en primer lugar, yo me encontré a esa res, me encontré a una vaca, la tomo, la aprendo, la someto a mi dominio. Ese es el primer elemento, el elemento objetivo o material. Y el segundo, ¿para qué la tomé? ¿Para qué la aprendí? Para hacerla mía, para llevármela, ¿verdad? Porque según yo ya constaté que no pertenece a nadie, porque la vaca no tiene fierro, ¿verdad? No tiene señales de propiedad. Fíjense que el abandono de los bienes también posibilita la adquisición de los mismos por ocupación. Miren el artículo 1500, bueno, leamos primero el artículo 589, que es muy importante hacerlo. Dice, ya lo tienen a la vista, ¿verdad? El artículo 589 dice, ocupación de muebles. Las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación de conformidad con lo dispuesto en leyes especiales. La ocupación solo permite la adquisición de bienes muebles o semovientes. Bienes muebles o semovientes. Los bienes inmuebles no pueden adquirirse por ocupación, tal y como lo dice el artículo 591. Vean, por favor. Dice, muebles que pueden ser, el artículo 590 dice, los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Entonces, en el artículo 589 se establece que mediante la ocupación solo puedo adquirir bienes muebles o semovientes. Bienes muebles o semovientes. Y por si esto fuera poco, el contenido del artículo 590 es taxativo, porque dice que los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. El 591, que era el que les iba a leer, señala muebles que pueden ser objeto de ocupación. Este artículo es muy comentado porque su contenido parece como cándido, ¿verdad? Como inocuo, como poco significativo. Ya se nos dijo en el artículo 589 que por ocupación solo podemos adquirir los bienes muebles o semovientes, pero aquí dice, pueden ser objeto de ocupación las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentran en las riberas del mar, de los ríos y arroyos de uso público y que no presentan señales de dominio anterior. Es decir, podemos adquirir los muebles, los semovientes, las piedras, las conchas. Entonces, pareciera una futileza eso de incorporar las piedras y las conchas. Pero es importante señalar que al margen de las piedras y las conchas, dice el 591 que podemos adquirir por ocupación otras sustancias, lo cual es un término muy amplio, ¿verdad? Pero regularmente, repito, con exclusión de los inmuebles, la ocupación se refiere únicamente a los muebles y a los semovientes, que no pertenecen a nadie, pero también pueden ser objeto de ocupación los bienes que han sido abandonados por su propietario, como lo dice el segundo párrafo del artículo 591, que yo les pido que lo lean. Dice el segundo párrafo del artículo 591. También puede ser objeto de ocupación las cosas cuyo propietario abandona voluntariamente. No, dice, también puede ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandona voluntariamente su dueño. Es decir, si una persona abandona un bien de manera evidente, ¿verdad?, con el propósito de excluirlo de su patrimonio, esos bienes pueden ser objeto de ocupación.
Pero hay que tener cuidado con el abandono, porque vean lo que dice el artículo 599 en su segundo párrafo. No, mejor dicho, todo el artículo 599 dice: no se presumen abandonadas por sus dueños las cosas que los navegantes en el agua y en el aire arrojen para aligerar la nave, ni los despojos provenientes del siniestro. Tampoco se presumen abandonadas las cosas que con el fin de salvarlas sean sacadas de la vía pública o a otro lugar en caso de terremoto, incendio u otro siniestro. Entonces, la ocupación recae sobre bienes muebles o semovientes, sobre conchas, piedras que no pertenezcan a nadie o que aparentemente no pertenezcan a nadie. Y también puede ocuparse o ser objeto de ocupación las cosas que han sido abandonadas por su dueño. Pero con lo que hay que tener cuidado y tomar muy en cuenta es que no se presumen cosas abandonadas las que se arrojan de los aviones o de los barcos con el propósito de aligerar la nave, dice. Imagínense que un barco se esté hundiendo y precisamente para que no ocurra este suceso empiezan a tirar la mercadería al agua, o un avión se va a desplomar y para evitar tan siniestro percance empiezan a aligerar el avión tirando la mercadería que en él se transporta. En ese caso no se presume que están abandonadas, porque lo están haciendo para evitar una catástrofe significada. Y el dueño puede recuperar esos bienes en cualquier momento. Y tampoco se consideran abandonados los bienes que se sacan a la calle cuando hay un terremoto o un sismo, así lo dice el segundo párrafo del artículo 599. Tampoco se presumirán abandonadas las cosas que con el fin de salvarlas sean sacadas a la vía pública o a otro lugar en caso de terremoto, incendio u otro siniestro. Fíjense que... Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sergio, ¿qué tal? Le saluda a Sergio. Sí, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Fíjese que me entra una duda en este tipo de situación de ocupación. Pensemos en un caso hipotético que es muy común en nuestro país. Una aeronave que han utilizado para un cargamento de droga, la dejan abandonada en un terreno y no tiene placas ni matrícula ni nada porque se las borran. ¿Puedo yo ocuparme de ese bien por ser un avión abandonado, aunque se haya utilizado para hechos ilícitos? Gracias, licenciado. Le escucho. Fíjense que lo que ocurre es que eso lo vamos a estudiar con posterioridad. Para la constitución de un negocio jurídico deben concurrir 3 elementos: capacidad, consentimiento y objeto lícito. Capacidad, que las personas que intervengan tengan capacidad de ejercicio, que es la que se adquiere, como todos recordamos, cuando se cumplen 18 años. Y el consentimiento es aquel que no adolece de vicio, que no sea emitido con dolo o con error o con violencia o con intimidación. Y el objeto tiene que ser lícito, el objeto de toda relación jurídica. Verbigracia, en un contrato. Si yo contrato a una persona para que mate a otra, ¿verdad? Y la otra persona no cumple con lo que yo le pedí, no puedo acudir al juez y decirle, mire, él no ha cumplido con el contrato y él tiene para qué cumplirlo, para cumplirlo que ir a matar a la otra persona. Entonces, de igual forma, en el ejemplo que usted trae a cuenta, esa ocupación de una nave marítima o aérea que haya transportado droga y que haya evidencias de eso, no puede ser objeto de ocupación, porque esa es materia delictiva, que será objeto del derecho penal. Aquí estamos hablando de una situación que se plantea dentro de la licitud, ¿verdad? Por ejemplo, si lo que están tirando es droga del avión, entonces obviamente todo el suceso materia de derecho penal, pero en este caso estamos hablando de circunstancias dentro de un contexto de normalidad, ¿verdad? Entre comillas, Sergio, así es. Entonces esas naves
que con frecuencia se calan en nuestro país porque ahí se transportaba droga. Imagínese usted cuánto valdrá la droga para que abandonen una avioneta o abandonen un submarino de esos que ellos emplean, ¿verdad? Entonces, en este caso no pueden ser objeto de ocupación porque no reúnen los requisitos del negocio jurídico que le estoy relacionando, que son capacidad, consentimiento y objeto lícito. El objeto siempre tiene que ser lícito. Volvamos al tema de la ocupación por donde íbamos. Ya les señalé cuáles son los elementos de la ocupación y les señalé qué bienes son los que pueden ser objeto de ocupación. Lo repito, son los bienes muebles y semovientes, las cosas abandonadas por su dueño y cuáles son las que no se presumen abandonadas, que fue el motivo de la interrogante de Sergio. Ahora veamos cuáles son los casos que están contemplados dentro de la ocupación en nuestra legislación. Miren el número 5, por favor. Dice, los casos de ocupación son relacionados de manera simplista y ambigua en el artículo 591. Y los casos son estos. El tesoro descubierto, que está regulado del 592 al 595. Luego están los bienes mostrencos y finalmente la caza y la pesca. De tal cuenta que en relación a la ocupación se regulan 3 casos. El primero de ellos es el tesoro descubierto, que es el que vamos a tratar seguidamente. El tesoro descubierto está regulado, repito, a partir del artículo 592. Y fíjense que esta normativa, la del tesoro descubierto, a mi juicio tiene una falencia muy peculiar, porque no se define con exactitud qué es un tesoro. Fíjense que el Código Civil Español, aquí lo tengo a la mano, sí señala que es un tesoro. Dice, el Código Civil Español define lo que es un tesoro diciendo que se entiende por tesoro, para los efectos de la ley, el depósito oculto o ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima pertenencia no conste. Nuestro código relaciona de manera muy vaga lo que es un tesoro, apegándose a la normativa del Código Español. En el segundo párrafo del artículo 593 dice, el interesado que obtuviera permiso y prestare garantía a satisfacción del propietario podrá hacer excavaciones para sacar dinero, alhajas u objetos preciosos que alegaran pertenecerle. El código entonces circunscribe, o era la idea que se tenía en los años 60, de que un tesoro era un conjunto de dinero, alhajas u objetos preciosos. Yo creo que esta es una norma vigente, pero que ya no es positiva por las razones que les expondré seguidamente. Fíjense que en relación a el tesoro descubierto, nuestro código relaciona 3 casos. Vean el 592, por favor. Dice tesoro descubierto. El tesoro encontrado en terreno propio pertenece íntegramente al descubridor. El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento. Sin embargo, el descubridor no tendrá derecho a su porción, sino cuando el descubrimiento sea fortuito o cuando haya buscado el tesoro con permiso del dueño. Y el 593 dice, descubrimiento de tesoro. Nadie puede buscar tesoro en terreno ajeno sin permiso escrito de su dueño. O sea, nuestro código relaciona que el hallazgo de tesoros, el descubrimiento de tesoros, puede concretarse en 3 situaciones. La primera de ellas consiste en que yo me ponga a buscar un tesoro en un terreno de mi propiedad. Entonces, si en el terreno de mi propiedad, en un inmueble que es mío, encuentro un tesoro, pues el tesoro también es mío. Si el terreno me pertenece, el tesoro también me pertenece. Pero puede ser que yo sea un buscador de tesoros y crea que en el terreno de mi vecino hay un tesoro y le pido permiso a él. Mire, permítame buscar un tesoro en su terreno porque yo creo que aquí hay un tesoro. Entonces el vecino me tiene que expedir un permiso por escrito.
Si yo con esa autorización hago excavaciones y encuentro un tesoro, entonces la mitad del mismo me pertenece y la mitad del mismo le pertenece al propietario. Y el tercer caso es si yo de manera abusiva empiezo a buscar tesoros en un terreno que es propiedad ajena y lo encuentro, yo no tengo derecho a nada, ¿verdad? Esos son los tres casos de tesoro que regula nuestro Código Civil. Entonces, yo les comentaba hace unos minutos que en lo personal y en mi muy modesta opinión, creo que esta es una norma que es derecho vigente, pero ya no es positivo, porque realmente un tesoro ya no está configurado única y exclusivamente por dinero, alhajas o objetos preciosos. Probablemente uno de los tesoros más significados e importantes y valiosos, ¿verdad?, que se encuentren en la actualidad son los hidrocarburos, el petróleo, ¿verdad? Si voy haciendo una excavación, encuentro en un terreno de mi propiedad petróleo. Ese petróleo no me pertenece porque según la ley correspondiente le pertenece al Estado, ¿no? Entonces encontré un tesoro, pero no me pertenece de conformidad como lo que dice el Código Civil, porque la ley que regula esta materia es posterior al Código Civil, ¿no? Y por lo tanto es la que se aplica. ¿Qué ocurre si yo encuentro una reliquia arqueológica, ¿verdad? Es decir, no encuentro oro ni piedras preciosas, pero encuentro como en Abajta Calic, ¿verdad?, es un monumento funerario tan significado en donde está una púa Ixbalanqué. Eso no tiene valor, ¿verdad? No tiene valor ni el oro, ni la plata, ni los diamantes, tienen el valor que podría tener una reliquia de ese tipo, pero tampoco me pertenece, porque es un bien que pertenece al Estado, ¿no? Que pertenece al Estado. Y finalmente, esto ya lo planteo como una situación sui generis, ¿verdad? ¿Qué tal que yo, haciendo una excavación en mi terreno, me encuentro con unas cuantas valijas llenas de dólares y de dinero, ¿verdad? Y pretendo alegar que me pertenecen porque es un tesoro que encontré, ¿verdad? Estoy absolutamente seguro que se va a instaurar una investigación y probablemente me procesen por lavado de dinero, ¿verdad?, o por hacer, no sé, ¿verdad? Pero, es decir, esos supuestos ya es difícil que se concreten en la actualidad. Yo, en lo personal, creo que el hallazgo de tesoros ya es menester regularlo de una manera más específica y actual. Recuérdense que el problema de la legislación escrita radica en que se hace estática, que se queda detenida en un momento del tiempo. Este momento del tiempo fue en 1963 cuando se emitió este código, y hacia esa época esta era una norma vigorosa, una norma de vanguardia. Pero ahora, después de medio siglo, pues obviamente esos supuestos es muy difícil que se concreten. En aquella época no había una ley de hidrocarburos, ¿verdad?, ni había una ley que regulara y protegiera el patrimonio nacional, y todavía ni existía ni se soñaba con delitos como el lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, yo en lo personal creo que, bueno, es viable que en un momento dado se concrete el hallazgo de un tesoro, ¿verdad? Pero en estas circunstancias creo que es difícil. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es el que está contenido en el artículo número 7, que son los bienes mostrencos. Voy a leer el número 7 del temario que dice: estos bienes se llaman mostrencos porque se deben mostrar o poner de manifiesto para que, si existiese un dueño, se entere de su hallazgo y pueda reclamarlo. Los bienes mostrencos, según el artículo 596, son los muebles o semovientes al parecer extraviados y cuyo dueño se ignore. El que encuentre tales bienes debe proceder como lo determina el artículo aludido. En caso existiera dueño del mueble o semoviente perdido, debe concretar la obligación a que se refiere el artículo 597. Leámoslo para que tengamos nosotros
una referencia precisa de lo que son los bienes mostrencos. La palabra mostrenco es también otro arcaísmo. Es una voz que ya casi no se utiliza, ¿verdad? Son voces que se han ido apagando en el idioma castellano o español. Dice el artículo 596, bienes mostrencos. El que encontrare un mueble o semoviente, al parecer extraviado, y cuyo dueño se ignore, deberá presentarlo a la autoridad municipal más próxima al lugar donde hubiera tenido lugar el hallazgo. La autoridad que reciba el bien encontrado pondrá el hecho en conocimiento público, y si transcurrido el término fijado no se presentare la persona que justifique su dominio, se procederá a su venta en pública subasta. El 597 dice: el dueño que recobre lo perdido o su precio está obligado al pago de los gastos y a abonar a quien lo halló el 10% del valor de la cosa o del producto de la venta. Fíjense que esta es una norma también propia de un tiempo que ya no tiene lugar en esta época. Que una persona encuentra un bien extraviado y honradamente, con toda probidad, acude a la autoridad y le dice: mire, me encontré este bien. Y la autoridad también, con toda probidad y con apego a la ley, hace un pregón y dice: el señor fulano se encontró este reloj Rolex. El dueño del mismo que acuda y que pruebe que él es el propietario, ¿verdad? Entonces, si lo prueba, se le devuelve y dice que tiene que abonar a quien lo halló el 10% del valor de la cosa. Eso sería lo que adquiriría en título de propiedad el que lo encontró. Ahora, si no se presenta el propietario, entonces dice que se procederá a su venta en pública subasta. Y no lo dice determinadamente, pero me imagino que el 10% de la venta en pública subasta le corresponderá al que lo encontró, y el resto de el precio obtenido será para los fondos municipales. Les hago el comentario que les hacía yo hace unos minutos. Fíjense que yo también creo que esta es una norma vigente, ¿verdad? Porque no ha sido derogada, pero no es positiva, ¿verdad? Porque realmente en la actualidad es probable que una persona imbuida de rectitud y de honradez encuentre algo valioso y pregunte en el sector donde lo encontró: mire, me encontré esto, ¿verdad? Será de alguien, ¿verdad? Pero esa es una situación fuera de lo común. La verdad es que si alguien encuentra algo, pues no creo que acuda a la autoridad a decir que halló un bien sumamente valioso para que se haga el pregón, ni creo que la autoridad incluso asuma una actitud de tal rectitud, ¿verdad? No es asumir una actitud, un proceder negativo, pero la verdad es que yo he tenido ocasión de ver situaciones como las que les describo, en donde las personas encuentran los bienes y lo incorporan a su patrimonio sin preguntarle, y casi con la certeza de que quién es el propietario, ¿verdad? Porque yo advertí una vez en un centro comercial que se encontró un pequeño morralito con una serie de aditamentos femeninos, y dentro de ellos había un reloj, hasta con unas iniciales, ¿verdad? Un apellido. Pero la persona que lo encontró dijo que se lo iba a entregar a los policías, ¿verdad? Y ya no apareció, ¿verdad? Después apareció una persona buscándolo y alguien le informó que... pero no lo encontró. Entonces, honestamente, al conjuro de la evolución, con el transcurrir del tiempo, hay algunas actitudes que ya no se practican. Esto era propio de la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Y tal vez ni en esa época alguien que se encontrara algo valioso podía asumir una actitud de probidad y honradez tan extrema como las que nos relaciona la ley. Yo, honestamente, creo que los bienes mostrencos tienen alguna validez de aplicación todavía en las poblaciones, pero en relación a los semovientes, que se encuentren una vaca, o que se encuentren un corderito, o se encuentren un semoviente en términos de generalidad, entonces lo llevan al poste del pueblo, ¿verdad? Y si no se lo llevan, pues, ¿verdad? Entonces, y finalmente, el último supuesto de
La ocupación es la adquisición de los animales bravíos mediante la caza y la pesca. Está regulado en el artículo 600. Dice caza y pesca. Ya lo tienen a la vista, ¿no? Caza y pesca. Son susceptibles de ocupación por la caza y la pesca los animales bravíos o salvajes, ¿verdad? Entonces, fíjense que se está precisando que yo puedo adquirir por ocupación animales bravíos o salvajes, ¿verdad? Es decir, si hay un gato en las vecindades que es muy bonito y todo, me lo llevo. Ese no, los animales bravíos, los gatos no están ubicados dentro del contexto de los animales bravíos. O los perros, ¿verdad? Bueno, hay unos perros que son verdaderas fieras, pero no están ubicados dentro de ese contexto. Entonces, de tal cuenta que para regular ese aspecto hay leyes especiales y sobre todo reglamentos de caza y de pesca. Pero yo aquí cito dos, ¿verdad? La ley de piscicultura y pesca, que es el decreto gubernativo de 1235, y también hay otro decreto muy importante, más reciente, bueno, ni tan reciente, ¿verdad? Porque tiene 25 años, que es el convenio sobre la diversidad biológica, que ya trata de regular las actividades de caza y pesca en respecto al ecosistema, ¿verdad? Ese es el decreto 5-95 del Congreso de la República. Pero fíjense que nuestra legislación, todavía con criterio reglamentario propio de los años 60, incluye algunos aspectos que pues resultan sorprendentes todavía, ¿verdad? Porque se norman situaciones muy peculiares, ¿verdad? A mí siempre me llamó la atención este artículo relacionado con el enjambre de abejas, que está regulado en el artículo 607. Fíjense que me llamó la atención por la siguiente razón. Dice el artículo, el propietario de un enjambre de abejas tendrá derecho a perseguirlo sobre... Perdón. El propietario de un enjambre de abejas tendrá derecho a perseguirlo sobre el fondo ajeno, indemnizando al poseedor de este del daño causado. Honestamente, yo siempre creí que eran las abejas las que lo perseguían a uno y no el ser humano perseguía a las abejas, ¿verdad? Pero sí, cuando las abejas se salen de su colmena, se les puede retornar y las personas en el campo las persiguen haciendo sonar latas. El sonido de las mismas ha de tener un efecto específico sobre las abejas que retornan, ¿verdad?, a su enjambre. Hay otros animales muy peculiares, ¿verdad? Otros artículos muy peculiares, como eso del animal herido, que está regulado en el artículo 604, que dice: si el animal herido muriese en tierras ajenas, donde no es lícito cazar sin permiso del dueño, el dueño, ¿verdad?, o quien lo represente, deberá entregarlo al cazador o permitir que entre a buscarlo, ¿no? Son normas que yo no creo que tengan mucha aplicación en la actualidad, ¿no? Esta otra norma también es muy propia de esa época, ¿no? El 606, que dice: los animales no domésticos y peces que de su respectivo criadero pasaren a otro perteneciente a distinto dueño serán propiedad de este, siempre que no hayan sido atraídos por medio de algún artificio o engaño, pues en este caso el aprensor estará obligado a la indemnización de todo perjuicio. Si los peces se pasan de un criadero al criadero del vecino, siguen siendo del dueño original, a excepción que hayan sido atraídos, dice, mediante artificio o engaño. Son detalles que yo siento que en la actualidad ya no tienen vigencia ni validez, ¿verdad?, porque las cosas han cambiado de una manera tan rotunda. Bueno, eso es todo por hoy, compañeros. Nos quedamos ahí y vamos a proseguir el día jueves con el tema de la accesión. Les preciso lo que les hice notar inicialmente, que el examen es el martes 1 de septiembre a la hora de clase. La sección B se examina de 17:30 a 19, y ustedes, que son la sección... perdón. La sección H es la que se examina de 17:30 a 19 y la sección B en la segunda hora. Como acostumbramos, yo creo que hay muchas personas que no estuvieron con este servidor en el semestre, en el tercer semestre.
nosotros acostumbramos a redactar un cuestionario para facilitar la labor de ustedes, ¿verdad? Y de ese cuestionario tomamos las interrogantes que se van a incluir en el examen, que no es cosa del otro mundo. Por supuesto hay que estudiar, aunque yo creo que con lo que se ha expuesto, pues no habrá problemas de ningún tipo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha expuesto? Cosas y bienes, clasificación de los bienes, el patrimonio, las teorías que pretenden explicar la naturaleza del patrimonio, que son la teoría del patrimonio de personalidad y la teoría del patrimonio de afectación. Luego hablamos de los derechos reales, la naturaleza de los derechos reales, la teoría personalista, la teoría ecléctica, luego el número de los derechos reales, la clasificación de los derechos reales. Hablamos después de la propiedad, ¿verdad? La historia de la propiedad, las características de la propiedad y luego de los modos de adquirir el dominio. Es que son contenidos que son realmente básicos. Así es que les deseo una buena noche y yo espero saludarlos de nueva cuenta el día jueves, salvo que haya alguna otra pregunta. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, te vuelve a saludar Sergio. ¿Qué mandas? Fíjese, solo para comentario de lo que usted mencionaba, los dos que usted menciona, ¿cómo se llama? Ocupación, perdón, lo que era el tesoro encontrado en el Discovery Channel. Ajá, en el Discovery Channel estuvieron dando un programa que se trataba cabalmente sobre ese tema, sobre los tesoros encontrados, donde una persona estudiaban lugares de historia. Le pongo, por ejemplo, la guerra de secesión en Estados Unidos, en los campos donde se dio la guerra de secesión, y entonces la persona iba y pedía permiso al dueño de la tierra para buscar si habían restos de armas, de balas o alguna situación por el estilo. Y si las personas le daban permiso, pero como ellos llegaban a un acuerdo dentro de esa situación, que le daba el 60% se quedaba el que lo encontraba y 40% el que prestaba el terreno. Y ese programa se estuvo dando mucho, como le digo, en el Discovery Channel. Yo lastimosamente creo que lo sacaron porque era un programa que a mí me llamaba muchísimo la atención y me gustaba verlo por las cosas que encontraban, cascos y insignias de ¿cómo se llama? De guerra, de los trajes de las personas que habían participado. Y ese es un tema muy interesante y No, perdón, Sergio, disculpo. Dígame. Y en el otro tema, el de la caza y la pesca. Fíjese que se estuvo dando mucho y yo lo gocé, porque puedo decirle que lo gocé. El hecho de que cuando se estuvieron dando los cambios climáticos en Guatemala, ¿cómo se llama? Que se hacían inundaciones en el puerto de San José. Las personas que no les había dado tiempo de tapar los ¿cómo se llama? Los viveros que tenían de camarón o de otras cosas, se pasaba, desgraciadamente se les salía el camarón y se iba a parar al canal de Chiquimulía. A veces iba a parar ese camarón langostino grande a piscinas de personas que tenían sus propios, ¿cómo se llama? Sus propias chalets. Ajá. No criaderos, sino chalet. Yo tengo mi chalet y a la par de mi vecino, él tiene una granja de ¿cómo se llama? Un vivero de camarones. Y como se hacía la inundación y no habían tapado bien las piscinas, los camarones se pasaban a la piscina. Y entonces, fíjese que como cosa extraña, cuando sucedía eso en el puerto de San José, se ponía la libra de camarón jumbo, porque era grande el que sacaban, incluso hasta 10, 15 quetzales la libra de camarón. Y le digo que yo lo gocé porque mi papá trabajaba para la PNC, en la academia de la PNC, y tenía su amigo
que él era policía de la estación del puerto de San José, y cuando se pasaban esas cosas y el camarón se ponía a esa situación, entonces mi papá se me decía, mira, este día nos vamos a ir al puerto porque vamos a ir a comprar camarón, y a veces compramos hasta 5 o 10 libras de camarón. ¿Cómo se llama? La famosa salsa. Estoy en clase. Y cómo se llama, y los comíamos, o sea, los comprábamos, y a veces hasta 25 libras de camarón que los guardábamos. Y como le digo, todavía se dan esos aspectos, porque cuando son temporales o hay desbordamiento de los ríos, el producto de los viveros a veces se pasa a otros espacios. Y entonces sí es interesante y sí se aplica esa ley actualmente en nuestro país, ¿verdad? De seguro, fíjese, Sergio, que así ha de ser, pero ¿de qué manera podría establecerse la previa propiedad de los langostinos o camarones que se pasan de un vivero a otro? Pues no lo sé, pero yo desconocía eso. Pero permítanme para concluir, y sin ánimo de aburrirlos, contarles una historia propia del hallazgo de tesoros en nuestro país. Fíjense que esta es un relato que me hacía con toda ternura mi abuela. Y me platicaba que en la antigua Guatemala, pero no la antigua Guatemala de aquí, donde yo vivo, en Zacatepeque, sino el sector donde está la zona 6 de Guatemala, que fue donde Juan Cors vino y habitó por primera vez el Valle de la Ermita, en donde está el Cerrito del Carmen. Por ahí hay muchas casas viejas. Entonces ella me platicaba que a finales del siglo XIX y durante probablemente los primeros 25 años del siglo XX, habían buscadores de tesoros específicos, de una manera intuitiva y mágica. Y se creía que los niños tenían un instinto específico para encontrar tesoros. Y la mejor hora para encontrarlos y buscarlos era la del crepúsculo, cuando estaba cayendo la tarde y la noche estaba por surgir. Entonces, habían luces en los terrenos. Dicen que había una niña muy especial que tenía esos dotes y que miraba un conejito de luz que andaba brincando, y donde el conejito se escondía, ahí estaba el tesoro. Claro que esto es una leyenda, ¿verdad? Pero lo traigo a cuenta porque de esa época es de donde viene esta regulación. Yo en lo personal sí creo que, obviamente, tal y como usted señala, hay supuestos que se concretan, pero creo que sí ya es menester ajustarla, ¿verdad? Sobre todo en lo del hallazgo de tesoros. También hay un programa, a propósito de esos programas que usted me menciona, Sergio, que se llama El Precio de la Historia, en donde hay unas personas que compran todo tipo de bienes y los subastan, y compran en particular detalles propios, como usted dice, de la Guerra de Secesión, ¿verdad? O de la Segunda Guerra Mundial, que tienen un valor inestimable para los coleccionistas. Les deseo muy buena noche, que Dios los bendiga, y les hablo de nueva cuenta el día jueves. Bendiciones.